paz y bien. Vamos a comenzar con el tema de este mes de noviembre, que lleva por título Duns Scoto, Voluntad, Libertad y Camino. Aprovechando el día del Beato Duns Scoto, que fue el 8 de noviembre, pues vamos a analizar un poco acerca de sus conceptos. Y pues sin más, comienzo con la lectura. Recuerden que el texto se encuentra durante la descripción de este video. En el tema del mes anterior, vimos una reflexión en torno a una teología de la pobreza desde San Buenaventura. Siguiendo con la escuela franciscana, hemos de notar que uno de los alumnos más prominentes de San Buenaventura fue Juan Duns Scoto, quien muere el 8 de noviembre de 1308. Posteriormente de haber enseñado en las universidades de Oxford, Cambridge y París. Ello no es gratuito, pues como contexto histórico hemos de señalar que, tras la muerte de San Francisco de Asís, la orden fue encauzada hacia la institución y la clericalidad, con lo cual se nos presenta a los hermanos que comienzan a estudiar y desarrollar un programa de enseñanza filosófico y teológico, y con esto darían lugar no solo a la defensa de la altísima pobreza como forma de vida, sino también a cambios y herencias culturales y de conceptos que ahora nos parecen tan cotidianos que hemos olvidado la manera en que fueron forjados. Scoto recibe el apodo de Doctor Sutil, pues al igual que San Francisco quiso ser cortés, analizando la realidad y creando un pensamiento propio que resaltará al hombre a través del amor y el querer divino como propiedades ontológicas de éste, partiendo desde la misma corporeidad y comenzando a separar el don divino de la especulación, articulando la filosofía con la teología. Justo en este texto nos ocuparemos de su concepto del querer divino como posibilidad de la existencia del ser humano, a lo que actualmente en lógica se le conoce como contingencia. Bueno, hacemos una pausa en el texto y señalo algunas cosas. Hasta cierto punto algunos autores dentro de la historia franciscana pues nos dicen que era necesaria la clericalidad, es decir, la tendencia hacia que la orden se volviera clerical, para tener un mejor ordenamiento y estructuración dentro de sí. De hecho, el cardenal Ugolino, que fue el que apoyó durante mucho tiempo la orden y que después fue el Papa Gregorio IX, lo que hizo fue encauzar la orden y todo el movimiento hacia la clericalidad. A la muerte de Francisco de Asís, con Fray Elías de Cortona a cargo, pues también tenemos una serie de puntos desafortunados que se fueron mostrando dentro de la misma orden, y esto propició que no se volviera a elegir hermanos legos como ministros generales. Ahora bien, no solamente pasó esto, sino que de por sí, en el contexto del siglo XIII, si recuerdan los videos de genealogía de la altísima pobreza, en donde vamos nominando que hubo cierto cambio de pensamiento y estructuración dentro de lo que es el concepto del hombre, pues esto fue propiciando la creación de las universidades. Llaman así porque se supone que aprendía uno las artes universales. Entonces, junto con la clericalidad fue llegando esta parte del movimiento de crear y analizar su forma de vida y un propio pensamiento que fuera transformando todo lo que de por sí estaba pasando. Ahora, un poquito igual dentro de contexto histórico. No es de gratis, ¿no? Llegan los franciscanos a París, a Bolonia, y empiezan a enseñar ahí. ¿Qué es lo que se enseñaba? Pues lo que ya se tenía. Los primeros maestros como Jaimon de Faversham, que bueno, que de por sí eran gente que se había convertido de las universidades a la orden, pues lo que intentan hacer es crear un programa de estudios dentro del mismo pensamiento franciscano que empezaba a, valga la redundancia, pensarse a sí mismo. Para esto, como les digo, empiezan a intentar crear un sistema de estudios en cuanto a un orden teológico. Ciertamente tenemos, por ejemplo, mucho antes a San Antonio de Padua como maestro, pero pues Antonio lo que daba eran sus nociones de lo que él aprendió dentro del convento agustino, que es donde estaba antes, ¿no? No hay como tal un estudio, un compendio que se tenga ya al momento de que pues muere Francisco y los franciscanos empiezan a enseñar en las universidades, ¿no? Esto se empieza a trabajar. Después de Jaimon de Faversham se proponen estudiar a Pedro Lombardo, una serie de libros que tiene este autor, con sentencias,
Las sentencias, recordemos, son como pequeños textos que afirman una cosa, ¿no? Entonces, el modo escolástico, que es el modo universitario de la época, consistía justamente en tomar una sentencia y analizarla, ¿no? Analizarla desde lo que propusiera el maestro, analizarla en lo que estaba enseñando en el momento, que estaba en la cátedra. La cátedra es lo que significa el lugar de la enseñanza. Y pues entonces lo que resulta esto es que se empiezan a pensar los conceptos franciscanos, se empieza a pensar la misma forma de vida, y es lo que va generando este concepto que voy mencionando de la altísima pobreza, que es ya darle nombre propiamente a la forma de vida franciscana, con ciertas particularidades que además ya aterrizan también en el terreno de lo político. Entonces, tenemos antes de Duns Scoto, como ya mencionamos, a San Buenaventura, y San Buenaventura lo que intenta hacer es unificar a la orden, ¿no? Recordemos que pues, ya había también por ahí varios pleitos entre los Celanti, que son los que seguían, digamos, más apegados al espíritu primitivo de Francisco, y los hermanos que estaban acomodados a la vida conventual. Entonces, Buenaventura los intenta unir. Buenaventura intenta establecer igual un cierto programa de estudios, pero todavía no está del todo definido, a pesar de que su Speculatio Pauperis in Deserto, como ya vimos en el video pasado, intenta repensar su forma de vida. Reflexionarlo netamente desde la teología ocasionaba ciertas problemáticas justamente con la participación política, que esto es lo que vamos a ver que Duns Scoto le da cierta solución, comenzando con esta separación entre filosofía y teología. Bueno, y desde José Antonio Merino, claramente tenemos que Scoto no separa del todo la teología. De hecho, la teología va a ser un estudio superior, pero sí nos dice que necesitamos tener separado, por decirlo así, el principio, lo que actualmente llamaríamos el principio lógico, que es el principio filosófico, en el cual basamos los razonamientos. El querer divino se va a basar en algo que actualmente se conoce como contingencia. Durante este texto vamos a estar pasando por varios conceptos filosóficos, voy a tratar de explicarlos lo más posible. Dentro del estudio de la filosofía, una parte es la lógica, ajá, que es la que pues le da sentido y coherencia al pensamiento, o es lo que se supone que pretende. Y por ejemplo, actualmente pues la lógica ya se encuentra totalmente separada de todas las demás subramas de la filosofía, e intenta presentar modelos sobre cómo pensamos, cómo funciona ese pensamiento y cómo podemos articularlo para defender o realizar una argumentación. Ahora bien, estas argumentaciones sirven como una interpretación del mundo. Ajá. Y dentro de eso, actualmente hay una variable, vamos a decirlo así, a lo que se le llama contingencia. La contingencia lo que explica es algo que puede ser o puede no ser. Ajá. Y este pensamiento que actualmente ya está acomodado de por sí cuando uno se mete a estudiar la carrera de filosofía o un curso de lógica, de hecho viene en gran parte desde este desarrollo que Scoto hizo y que vamos a ver en qué consiste. Bien, continuamos con el texto. Ante él se presenta un doble desafío: la posibilidad metafísica y la praxis ética del libre albedrío. Para ello, Duns nos refiere que lo posible, al ser realizado, da lugar a una nueva realidad contingente, es decir, puede ser o no ser, y parte, de hecho, de esta tendencia a no ser. Esto parte de la vivencia de lo cotidiano al realizar una elección. Cada vez que elegimos realizar algo que podría no haberse elegido o haberse llevado a cabo, justamente lo opuesto. A esta contingencia del querer humano, entonces Scoto busca encontrarle la causa, arribando a la conclusión de ello. Se debe a que existe una causa eficiente primera, y por tanto incausada, que obra contingentemente. Tal causa no es otra que Dios, fundamento de la posibilidad metafísica, la cual, a su vez, raíz de la condición de contingente, desde la que se constituye lo creado y lo que denominamos como real. Es decir, vamos a empezar aquí, para poder explicar esta cuestión de la voluntad, ¿no? De cómo se vacía la voluntad. Duns nos refiere primero a un principio
metafísico. ¿A qué me refiero con metafísico? Bueno, este nombre, así mencionado rápidamente, viene del nombre que se le dio a la metafísica de Aristóteles, que fue un corpus de textos que se encontraron, digamos, en el orden después de sus tratados de la física, es decir, de la naturaleza. Y pues, como estaban después de, se les dice el nombre de meta, después de la de la física. Actualmente la cuestión metafísica se refiere justamente a estas explicaciones de las cuales partimos como propuesta lógica, vamos a decirlo así, para poder explicar algo. Es como el sustento del cual estamos partiendo. Entonces, Escoto se da cuenta que necesita partir de decir que lo que actualmente denominamos como libre albedrío, que por cierto es un concepto de San Agustín que los franciscanos están repensando y leyendo en su tiempo, deviene justamente el acto de Dios es contingente. Es decir, puede ser o no ser, pero si se elige lo que es, entonces cierra la posibilidad de lo demás. Esto suena un poco confuso, incluso diciendo, bueno, suena demasiado lógico como decimos normalmente, aunque no lo es, pero es necesario explicarlo, aclaro, dentro del lenguaje filosófico, la cuestión de necesariedad, como vamos a ver, es algo que aplica que no puede ser de otra forma, ¿no? Se necesita esta formulación para que de hecho suceda y acontezca así. Entonces, Scott es lo que hacía. Si quería fundamentar el amor, necesitaba hacerlo desde un aspecto de la posibilidad, que es lo que actualmente denominamos así. Entonces, cada vez que nosotros elegimos algo, estamos cargando con toda esa serie de cuestiones sobre lo que la elección que hemos tomado, pero a su vez estamos rechazando otras posibilidades y esto es en lo que se va a basar básicamente el pensamiento de Scotto, que como nos decía aquí el texto, ¿no? Es la contingencia del querer humano. Nosotros dentro de nuestra forma de elección, dentro de nuestra forma de querer, la libertad y la manera en la que somos, se dio no porque Dios lo determinara así, sino que la determinante divina es justamente la elección. Por ejemplo, actualmente igual dentro de lógica hay una cuestión o una fórmula que se le llama el axioma de elección. El axioma de elección básicamente como resumen dice o tenemos esto de este lado, del lado A, o tenemos lo otro, no necesariamente lo opuesto, sino lo otro que hay aquí. Entonces, a través de lo que tú elijas es hacia donde vas a tener una serie de consecuencias específicas sobre eso. ¿Y de dónde creen que viene eso? Bueno, actualmente no se le reconoce del todo a Escoto, o más bien no se le reconoce al menos en el campo de la lógica, pero deviene justamente de esto. ¿Por qué no se le reconoce? Pues porque el pensamiento actual lógico es, digamos, basado más en axiomas, en fórmulas, en cuestiones matemáticas, y se ha despegado, obviamente, de todo el aspecto teológico. Y aquí, pues, el fundamento metafísico al cual recurre Scotto es una fundamentación teológica, que es decir, existe Dios y Dios mueve su querer, ¿no? Su amor a través de esta cuestión de la contingencia. Ahora, toda esa contingencia, es decir, lo que puede ser o no ser, pero que de hecho resulta, constituye lo que nosotros denominamos actualmente como realidad. Es decir, esta realidad que tenemos está formada a través de esas contingencias, de esas elecciones que como humanos hemos hecho y que pues Dios también ha hecho. Si se fijan, es de hecho bastante actual la interpretación si la vamos traduciendo así. Continuamos con el texto. Trabajaremos entonces con algunos fragmentos de la cuestión 16 de las cuestiones coliberales de Scotto. La traducción de aquí fue hecha en 1968, pueden consultar en el texto, puesto que en ella se trata el tema de la posibilidad dentro de las acciones humanas. Es decir, lo posible son todas las variantes constituyendo una elección. La guía que tomaremos será el siguiente supuesto escotista. Buena atención. La existencia de lo contingente como evidencia fáctica. Es decir, lo que puede ser o no ser es lo que de hecho tenemos para analizar lo demás. Adelanto que, si lo analizamos con lógica contemporánea, la misma no le resulta un punto de partida suficiente para establecer ninguna conclusión. Es decir, si intentamos aplicar el método actual lógico, va a tener ciertas deficiencias, pero por eso estamos recurriendo tratando de explicar lo que de hecho se usaba en su tiempo. Como decía, la misma no le resulta un punto de partida suficiente para establecer ninguna conclusión.
pero el planteo sobre lo posible se establece en una vinculación con ello, es decir, la misma cuestión de la posibilidad nos va a permitir dar una explicación, vamos a decirlo, coherente y actual sobre todas estas cuestiones. El querer humano es, de suyo, contingente. Para trabajar dicha afirmación, recurriremos a algunos fragmentos del Tratado acerca del primer principio, obra en donde Scotto descubre la relación fundamento que tiene el querer divino respecto al querer humano. Tengamos presente que, dentro de la lógica aristotélica universitaria del tiempo de Duns, resultaba necesario recurrir a fuentes y autoridades para fundamentar aquello que se establecía, lo cual permitía crear lo que ahora llamamos una ontología y, por tanto, la justificación e interpretación de su tiempo. Y vamos a explicar algo que de hecho resulta maravilloso porque a nivel universitario sigue funcionando así. Es esto. Para tomar una explicación, y dentro de la lógica aristotélica, que es la de su tiempo, como ya lo dije aquí, tenían que recurrir a premisas fundamentadas de autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades en aquel tiempo? Pues hablando universitariamente, Aristóteles, las interpretaciones árabes que habían, que en ese tiempo eran de Ibn Sina, Avicena, Averroes, la Sagrada Escritura, eh, de algunos maestros anteriores, digamos, de lo que se considera la escolástica, como San Anselmo de Canterbury, San Víctor, San Bernardo de Claraval, eso, pero dependía más como de qué tipo de tema se tomaba para justificar desde ahí, ¿no? Había ciertos argumentos ontológicos ya hechos, es decir, argumentos que explicaban cómo se relaciona la realidad con lo demás, y que pues era necesario citarlos para poder explicar. Ajá. Y como vemos, pues eso actualmente no está tan alejado, ¿no? Porque cuando uno presenta una argumentación lógica o una argumentación en defensa de un trabajo, necesitamos igual ciertas autoridades de lo que hemos leído para apoyar lo que estamos diciendo. Si nos fijamos, a pesar de que esto es medieval, se sigue usando de una forma muy similar. Claro, ya no usamos lógica aristotélica, actualmente pues usamos otros tipos de lógicas, hay lógica deóntica, por ejemplo, que usan derecho. Hay lógica proposicional, argumentos muy básicos, y lógica cuantificacional que se utiliza dentro de la filosofía, además de otros tipos de lógicas. Pero, pues todo esto requiere igual hasta cierto punto de autoridades para justificar lo que se está diciendo. La existencia de una realidad contingente se asienta en la existencia de una causa primera eficiente incausada, la cual es Dios. Igual hago una pequeña pausa. Es decir, el que exista todo esto que puede ser o no ser, pero que tenemos, se refiere a que debe de haber una causa que no fue causada, que es un primer principio, pues es el tratado del primer principio, eh, y que de hecho esa causa quiera que todo sea contingente para que resulte necesaria esa justificación. A ver si así se explica un poco mejor. Y esta causa, pues Scott la identifica con Dios. Él pone todo su empeño en mostrar que Dios creó el universo no basado en la necesidad, atención con esto, sino en su querer libre, que eligió entre la infinidad de posibles presentes en el entendimiento divino, a cuales otorgarles la existencia. Es decir, Dios elige, pero elige lo contingente, ¿no? Elige lo que se dé a partir de lo que es cada cual, de lo que se va desarrollando. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, actualmente a nivel teológico, pues utilizamos un poco más a Santo Tomás de Aquino, y dentro de la filosofía y la argumentación teológica de Tomás de Aquino, hasta cierto punto las cosas están dadas, ¿no? Dios elige lo que ya es en potencia para que se desarrolle hasta su plenitud, pero ya está dado, ya está elegido. Hay un necesitarismo, que es esto que estamos diciendo. Es decir, la corriente necesitarista explicaba que es necesario, acuérdense que necesario aquí significa que no puede ser de otra forma, que esto sea así para que la realidad resulta. Entonces es como intentar encajar forzosamente las cosas, ¿no? Y Escoto lo resuelve de una forma totalmente distinta. Escoto lo que nos está afirmando es, de hecho, la cuestión de la libertad, la cuestión de la existencia, la cuestión de lo que incluso somos, no es porque Dios necesite que así sea, sino es porque la misma libertad y el mismo querer divino se va a basar en la elección.
en lo que cada cual elige. Tiene unas consecuencias de hecho bastante fuertes en cuanto a lo que se interpreta desde ahí, porque si nos fijamos entonces lo que somos no está dado del todo. Sin embargo, hay cierto camino aún así dentro de la elección que vamos a ver más adelante. Esto nos permitirá abordar, si bien no de manera exhaustiva, pero espero clara, algunos términos para trabajar nuestro presente. José Antonio Merino nos dice en su introducción al pensamiento de Duns Scoto que, abro cita, en los últimos años se ha retomado el trabajo sobre el pensamiento de este autor en lenguas como la inglesa, la francesa y la alemana, debido a que sus conceptos nos permiten pensar de forma distinta al presente que vivimos, aunque en la lengua española es poco el trabajo que hay al respecto. Fin de cita. Con ello recalcamos la importancia de regresar a las fuentes franciscanas de este autor. Es decir, queremos reinterpretar el presente, queremos reinterpretar nuestra forma de vida, queremos reinterpretar lo que somos franciscanos, necesitamos estudiar todo esto que ya tenemos ahora. Esta cita me parece prudente respecto a que de cuando se escribe este texto de José Antonio Merino a la actualidad, ya hay un poco más de estudios sobre el pensamiento de Scoto. Se le ha intentado dar cierta relevancia en algunos círculos filosóficos, es decir, no es tan mencionado. Menciono, ¿no? Yo que, por ejemplo, estudié en la UNAM, pues realmente Scoto no entra, bueno, realmente ningún pensador franciscano entra dentro de los campos de estudio, ni siquiera en lo medieval, aunque en algún tiempo apelé incluso por meter un poquito a Guillermo de Ockham, pero eh, no resulta del todo, ¿no? Sin embargo, pues obviamente algunos pensadores también franciscanos dicen, bueno, si regresamos a las nociones escotistas, tenemos cierta libertad de trabajo dentro de las fundamentaciones de pensamiento. Y de ahí lo que quiero recalcar en cuanto a esta introducción a Scoto. Por último, creo necesario recalcar la oposición de Scoto hacia una corriente filosófica llamada necesitarismo, conformada por el pensamiento que dominó desde el siglo XII y hasta el siglo XIV greco-árabe, basada principalmente en Aristóteles y que agrupa autores como Averroes y Avicena. Scoto dirá que tales filósofos han sido capaces de descubrir por su sola razón una causa incausada, un ser necesario, pero han caído en el error de creer que entre este y las cosas hay una relación de necesidad. Dicho error surge por el desconocimiento del dato revelado. Duns postula que, contrario a lo expuesto, a partir de la doctrina revelada, se descubre la acción creadora de Dios, que no solo ha sido teniendo frente a sí la nada, sino que también ha acontecido libre y contingentemente. El carácter contingente y libre de la acción creadora excluye toda interpretación necesitarista de lo existente. Ello implica que a las cosas existentes, de facto, les es normalmente incompatible el ser necesariamente. Los entes son la realización de una posibilidad que no podría haberse realizado. Y vamos a explicar pues un poquito más. Como les decía, dentro de la universidad empieza a dominar el pensamiento de Averroes y de Avicena, que ellos, por cierto, empiezan a retomar algunos aspectos y traducciones de Aristóteles. ¿Por qué? Porque dentro de la Edad Media y previo a estos filósofos, gran parte del pensamiento se basaba en ciertas interpretaciones de algunos libros de Platón. Sobre todo se basaban en afirmaciones del Teeteto, por ejemplo, algunas de la República, algunas interpretaciones de las interpretaciones de Platón, como Plotino, como Severino Boecio, y eso es con lo que se trabajaba. Cuando entra a la universidad y entran estos pensadores, ellos empiezan a releer a Aristóteles y a trabajarlo nuevamente. Y pasan ciertas cuestiones, porque obviamente llega a la universidad y en algunos aspectos se intenta forzar la interpretación aristotélica, ¿no? Como de hecho pasará con Tomás de Aquino. Hay algunos otros en los que lo toman como autoridad, no lo toman obviamente completamente, porque si nos vamos a lo que es el método incausado, como nos dice aquí la causa primera, Aristóteles en realidad lo eleva al infinito, porque así como hay una causa, se eleva a otra y a otra y a otra al infinito. ¿Cuál es el problema con el infinito? Que entonces no tenemos una justificación tan plausible de lo que estamos diciendo. Ahora, regreso a esta cuestión del necesitarismo.
Cuando afirmamos que esa causa incausada es un ser que es necesario que exista así, que sea incausado, entonces estamos cayendo en que no puede ser en el supuesto, digamos, de una petición de, lo que podemos decir una petición de principio, es decir, justificar algo con el mismo término. No sé si me explico. Queremos justificar algo, no lo podemos justificar con lo que estamos enunciando, porque entonces caemos en ese error. Es un error, digamos, también de necesidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Scotto? Dice, bueno, vamos a dar solución a esto. Su solución no es tan actual, vamos a decirlo así, porque recurre a final de cuentas a la teología, recurre a la revelación, a decir, bueno, a través de que Dios se encarnó, ¿no? Cristo se encarnó, la revelación es la que permite que haya una elección, ¿no? Digámoslo así, dentro de la revelación, em, Jesús no baja por necesidad, Jesús no se encarna eh, específicamente por la necesidad de la muerte de los pecados, Jesús se encarna por voluntad divina, Jesús se encarna por decisión y su vida, y ya lo vamos viendo también en una cuestión franciscana, su vida es una elección llevada hasta el último término. Entonces, si se fijan, todo esto va teniendo fuertes consecuencias también de pensamiento que muchas veces no las analizamos. La doctrina revelada y la acción creadora de Dios ha acontecido libre y contingentemente, es decir, por elección, ¿no? Del mismo desarrollo de las cosas y de una manera de que esa elección conlleva ciertas acciones, para resumirlo de esta forma. Ajá. Si lo analizamos así, entonces eso es incompatible con que sea de hecho necesario. Porque si es necesario, volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que recurrir al mismo punto de antes y no va de eso. Y entonces entramos, ahora sí, con el tema A, el acto libre y el querer humano. El querer, en latín vele, es un acto de voluntad, siendo para Scotto un factum. Un factum sería un hecho, ¿no? Lo que es. Duns analiza una pluralidad de voluntades en tanto que existe una diversidad de sujetos volitivos, es decir, sujetos que pueden elegir Dios, ángeles, hombre, situándonos en este último, en el hombre. La voluntad humana puede querer cualquier cosa que no encierre contradicción. Igual, estamos partiendo de puntos lógicos, ¿no? Y de hecho es la base de la lógica actual. Cualquier cosa que no encuentre contradicción, es decir, no puede ser y no ser, no. O sea, el argumento típico medieval puede crear una roca que no puede cargar. El argumento aristotélico era, si puede crear una roca que no puede cargar, entonces no es omnipotente porque no la puede cargar. Pero si no la puede crear, entonces tampoco. Es una trampa lógica, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces dice, bueno, para evitarnos de esos problemas vamos a decir esto. El ser humano se va a situar en cualquier cosa que no encuentre esta contradicción. Es decir, tiene que ser, vamos a decirlo así. No necesariamente, pero si eliges el que sea de forma P, pues no puede ser no P, ¿no? Es el principio, P y no P da una contradicción. La elección, electio en latín, es una función volitiva distinta del querer. Elegirá en función de aquello que se le presente como posible. Es decir, el querer lo hacemos por la voluntad, que es lo que somos, y creado que nuestra voluntad proviene de esta libertad, ¿no? Del querer. Es casi casi como una cuestión innata que tenemos. Ajá. Pero la elección es una función de esa manera en la cual queremos. Ajá. Y la elección va a depender de lo que es posible. Es decir, tenemos una serie de caminos, tenemos una serie de cosas que se nos presentan a elegir, entre ellas elegimos y entonces es así como funciona esta capacidad. En las cuestiones codliberales, Scotto reflexiona sobre la libertad y su forma de operación. Es necesario tener presente que la disputa quodlibética era un ejercicio argumentativo realizado durante los primeros siglos universitarios, abierto al público en general y consistente en que alguien que llegaba y podía plantear una problemática. Generalmente había algún magíster o maestro que se encargaba de guiar la discusión. Respecto a la cuestión mencionada, el utrum consistía si la libertad de la voluntad y la necesidad natural pueden coexistir en el mismo sujeto en relación al mismo acto y objeto. Es decir, grandes rasgos, las cuestiones cotlivetales son escritos de Scotto que reflejan esta manera de discusión que se llevaba en su tiempo en la universidad y de temas que pues él llegó a, a tratar o arbitrar. Se elegía un tema, llegaba y se ponía a discusión entre todos los que había ahí.
y ya se analizaba con respecto, obviamente, a todo lo que había, a lo que habían leído, a los textos que tenían, a leerlos incluso en el mismo momento. Ajá. Ahora, la cuestión principal aquí, como nos dice, es en si la libertad de la voluntad, es decir, la manera en la que se ejerce la voluntad, y la necesidad natural, o sea, cómo somos por naturaleza, pueden coexistir en un mismo sujeto en relación al mismo acto y objeto. Es decir, nosotros somos los sujetos, tenemos un acto en el cual actúa nuestra libertad. Si decimos que esta cuestión es netamente natural, estamos en un necesitadismo. Pero si decimos que esto actúa de manera volitiva, entonces no puede estar presente esa cuestión de naturaleza, vamos a decirlo así, respecto a que la naturaleza aquí es declarada como un aspecto necesario. No sé si me explico. Para responder a ello, Scotto utiliza un fragmento de Metafísica 9 en el que Aristóteles se refiere a las potencias racionales e irracionales, proponiéndolo en su cuestión de Scotto 6 para explicar su noción de la voluntad y del entendimiento como potencias racionales capaces de producir efectos contrarios, es decir, para mostrar lo que se denomina como potencias racionales. Son justamente estas las facultades intelectivas del hombre, es decir, lo que él denomina como potencias racionales, son las facultades que tenemos para poder elegir, ¿no? Y las capacidades que tenemos para tomar decisiones, como dijéramos actualmente. En el caso del entendimiento, cabe pensar en contrarios u opuestos. En el entendimiento piensa a través de ideas de relación de opuestos, y las potencias racionales tienen su modo propio de operar. Son distintos el entendimiento de la voluntad. El entendimiento y la voluntad, en tanto potencias racionales, es decir, elecciones que tenemos para pensar, tienen su modo propio de operar, a saber, el primero produce por modo de naturaleza, es decir, desde lo que nos constituye, y la segunda tiene su modo propio, libre de causar. Cuando actúan conjuntamente, sobre todo referidas a un acto externo, se dice que tal acto es producido libremente y según propósito o intención. Es decir, el entendimiento es como una operación racional, lo que dijimos ahorita, una operación racional, lógica, que nos lleva a entender lo que tenemos sobre el objeto, ajá, y la libertad actúa a final de cuentas desde lo que decidimos elegir. Ya es una cuestión, digamos, tenemos esa cuestión del entendimiento como una herramienta, por decirlo así, que actúa a nuestro modo de pensar y que va a tener va a tener causas, aterrizándolas, digamos, directamente sobre lo que elegimos a través de la voluntad. ¿Queda más claro? Y entonces el propósito y la intención van a depender también ya de la voluntad. Scotto se remite a la noción de naturaleza porque su preocupación principal es distinguir si la libertad y la necesidad pueden coexistir en el sujeto bajo el mismo objeto. Es decir, si libertad y necesidad están necesariamente en nosotros, vamos a decirlo así, y actúan al mismo tiempo. Para ello, abordan la cuestión 16 dicha noción tanto en un sentido amplio como en un sentido estricto, lo que a su vez lo remite a la importancia de analizar qué es la necesidad. Él considera que puede coexistir perfectamente la libertad con la necesidad en la voluntad si tomamos naturaleza de un modo amplio, es decir, que naturaleza no sea necesariamente. En cuanto se aplica a todo ente, es decir, desde Dios, los ángeles hasta nosotros, pudiéndolo referir así a la naturaleza de la voluntad. Duns muestra su inquietud acerca de si la voluntad se da en la libertad con la necesidad de querer. Para ello realiza una distinción de necesidades. Abro cita. Y nos dice Scotto: por necesidad puede entenderse la necesidad de la inmutabilidad, lo que no cambia, que excluye la posibilidad de que suceda lo opuesto a lo que se da. Es decir, la inmutabilidad va a depender de la elección. Y la necesidad de la inevitabilidad omnímoda o de determinación, es decir, la determinación, que no solo excluye la posibilidad de que suceda lo opuesto a lo que de hecho se da, sino que excluye totalmente que lo opuesto pueda darse. Fin de cita. Si elegimos algo, entonces este algo va a tener ciertas elecciones, ciertas propuestas a hacer, y va a bloquear lo que no sucede
o lo que no elegimos, vamos a decirlo de esta forma. Dice, bueno, entonces si entendemos la naturaleza a partir no de que ya esté dado y no pase de otra forma, sino de que una elección conlleva ciertas características, entonces esta naturaleza puede darse en nosotros al mismo tiempo que elegimos. Y con esto, si nos damos cuenta, ya está rompiendo ese aspecto de necesidad. Bastante brillante, de hecho, si lo vamos viendo así. Como les digo, actualmente puede parecer aburrido y puede parecer como de, ay, si eso ya se entiende de por sí, ¿no? Pero es porque ya han pasado siglos de pensamiento, porque se ha trabajado de diferentes formas, porque se ha acoplado y se nos ha inculcado que de hecho es así. Pero no analizamos entonces todas las consecuencias que esto trae y que de hecho enuncia y las posibilidades que nos abre de trabajo dentro de esto mismo. Podemos entonces decir que el primer tipo de necesidad señala que algo de hecho ya es, o sea, lo que tenemos, lo otro, lo opuesto, necesariamente no se hará. En cuanto a la segunda acepción, la clave está en que lo que no se dio se debe a que es imposible que se dé. Es decir, si ya elegimos una cosa, no puede incluir la otra. La diferencia reside, les digo, esto es una separación lógica. La diferencia reside entonces en que, mientras la primera excluye lo que de hecho no se dio, la segunda excluye totalmente lo que no se dio pueda darse. Para Escoto, aunque la voluntad divina tiene el acto de complacencia en relación con lo inteligido, en tanto muestra alguna participación de su bondad propia, con todo, no quiere necesariamente todo lo creado con volición eficaz o con volición que lo determina la existencia, sino que quiere contingentemente que la criatura sea y la causa contingentemente. Esto es una cita de Escoto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, sí, Dios creó, la voluntad divina crea, pero la voluntad divina no quiere que todo sea, digamos, eficiente de esta manera, que todo sea como debe de ser, sino que la voluntad divina lo que quiere, que es el presupuesto, volvemos igual a decir del amor, es que cada cosa se desarrolle conforme a la elección que de ello toma. Es la traducción más básica que podemos decir. De lo contrario, si quisiera necesariamente que la criatura fuera, la causaría también con necesidad de inevitabilidad, es decir, si no fuera por querer, si no fuera por voluntad, entonces cada cosa ya estaría dada. Entonces no tendría sentido, vamos a decirlo así, desde esta cuestión de reflexión, hacer las cosas porque ya está dado. No tendría sentido, vamos a traducirlo a un nivel de acción ético cristiano. Si las cosas ya están dadas, entonces no tendría sentido que Dios se hubiera encarnado, que Dios hubiera elegido llevar sus actos a sus últimas consecuencias para ser crucificado, porque Dios ya hubiera dado que de hecho tenía que bajar a ser crucificado y morir en la cruz. No podía ser de otra forma, no podía cambiar. Y si eso ya está elegido, entonces nuestro actuado humano igual estaría condicionado a elecciones que ya estuvieran dadas. Y esto, de hecho, da consecuencia dentro del pensamiento, dentro de algunos tipos de pensamiento protestante, si lo vemos así. ¿Por qué? Porque si las cosas ya están dadas, entonces no importa lo que hagamos o no, al final nos vamos a salvar, ¿no? Y este no es el caso con el pensamiento de Escoto. ¿Qué es lo que nos dice él? Bueno, la elección, lo que nos permite, lo que permite la creación, es que de hecho las cosas sean a partir de lo que eligen. Hay un camino, hay varios caminos, hay bondad, hay maldad, hay diferentes cuestiones, y lo que tú tomes va a excluir lo otro. Es decir, si tú eliges una vida, es algo radical también, ¿no? Si tú eliges esta forma de vida, entonces tus acciones se van a encauzar por ello hacia esta forma de vida y omiten todo lo demás que está ahí. ¿Sí me explico? Pero es la elección la que motiva las cosas. Y Dios, desde su querer divino, aquí pues nos da también desde la misma elección, ¿no? El querer de Dios es contingente, el amor de Dios es contingente, el amor de Dios no es dado por necesidad. A ver si lo explico más de esa forma, ¿no? No es a fuerzas, vamos, como lo diríamos actualmente. De creación se complace justamente en esta volitividad, es decir, en esta forma de elegir. No estamos en un necesitadismo, estamos en una cuestión del amor, y el amor es contingente. Entonces cada criatura se abre a ciertas posibilidades, cada criatura se abre a diferentes elecciones. Esto es bellísimo. La voluntad divina elige contingentemente qué posible es crear y actualizar, es decir, la creación se sigue haciendo, ¿no? Hay una recreatio, como dijéramos
en el mes pasado en San Buenaventura, ¿no? La creación se rehace, se actualiza, como dijéramos actualmente, con la necesidad que surge de amarse a sí mismo. Es decir, obviamente tenemos aquí que Escoto estuvo leyendo y de hecho estudiando con San Buenaventura. Entonces, pues va a tomar varios de sus conceptos y los va a rehacer desde el sistema que Escoto mismo está creando. Es fundamental entender que en Dios cabe la posibilidad de que, si así lo hubiese querido, hubiese obrado del modo opuesto. Es decir, la elección, ¿no? Lo que actualmente diríamos el axioma de elección, va a guiarse así. Nos deja esta posibilidad de pensar, bueno, si Dios lo hubiese querido de otra forma distinta, pues hubiera sido así, pero de hecho no es, porque el facto nos dice que está ocurriendo de esta forma. Hasta aquí tenemos entonces definido el axioma lógico de donde partirá el tema de la libertad y la abolición humana. Esta propuesta es rica en tanto que no tenemos una determinación de nuestros actos. No nacemos para hacer algo determinado. Nuestras posibilidades de ser y expansión están en el amor divino, el cual se presupone aquí como motor de todo. Es bellísimo si ya lo condensamos así. Volviendo al querer humano, nuestro querer es contingente en tanto que no está determinado a querer tal o cual objeto necesariamente, aunque el hecho de hacer una elección se sobrepone a las opciones que no fueron. Ya lo explicamos. Por necesidad omnímoda entendemos que somos seres finitos, que no podemos crear realidades a voluntad, pero sí tender hacia lo bueno. Es decir, este término que utilizó Escoto de realidad omnímoda nos está diciendo, bueno, tenemos una finitud desde la cual partimos, no podemos crear realmente otras realidades, pero tenemos ciertos aspectos que nos llevan a tender hacia lo que consideramos como bueno. Al respecto de lo dicho, es importante mencionar la reflexión de un estudioso de Escoto, García Castillo, quien al respecto dice, abro cita: aquí reside la supremacía de la voluntad, en que tiene en sí misma el poder de continuar el acto de entendimiento que considera el fin, pero tiene también el poder de dirigir el entendimiento, convertere, la conversión, a la consideración de otro objeto. Fin de cita, García Castillo. Es decir, la voluntad continúa el acto del entendimiento, el acto de la reflexión que se está haciendo, ¿no?, hacia el fin, pero también lleva la conversión, vamos a decirlo así, en cuanto a considerar la expansión de lo que se está haciendo. Es decir, cada vez que elegimos algo, abrimos posibilidades de elegir otras cosas más y de expandir esta elección, vamos a decirlo así, hacia otros objetos y otros fines. O sea, el fin en este caso sería la bondad, pero la bondad y el amor parten de múltiples elecciones y de múltiples formas que de hecho se manifiestan. Es decir, y esto tendrá que ver también con el pensamiento de Francisco de Asís mucho, ya, claro, aquí digamos reflexionado de manera lógica, hacia que somos seres diversos, que somos seres distintos y que por lo tanto la posibilidad de entender a cada cual estará en la escucha, en escuchar, en entender y en amar, más que en mirarlos, en juzgarlos. No va hacia el aspecto contrario, vamos a decirlo de esta forma. Basada en San Agustín, Dunza avala su postura haciendo uso de la afirmación agustiniana. Abro cita: nada se halla tanto en el poder de la voluntad como la voluntad misma. Fin de cita. Radicalizando su postura en garantizar la absoluta libertad de la voluntad divina sobre el mundo, y de ese modo evidenciar que ello es la raíz de la acción libre humana en el acontecer histórico. Es decir, lo que hacemos de facto, lo que consideramos como realidad, proviene de la voluntad misma. Si somos encarnaciones de la voluntad, es decir, encarnaciones divinas, entonces esto es lo que realmente nos va a mover y lo que nos va a constituir como humanidad y lo que nos va a dar esa cuestión de la libertad. La libertad va a estar siempre en la elección. Podemos entonces afirmar que el hombre puede querer necesariamente. Sí, tendemos hacia querer porque estamos hechos en forma de elección, vamos a decirlo así, pero se autodetermina en su querer. Lo que nos hace humanos, lo que nos hace lo que somos, es las elecciones que tomamos. Dice Jaime Reyes Capa en su artículo El concepto de la libertad de la filosofía del Beato Duns Scoto. Abro cita: la voluntad, según Scoto, tiene el carácter de autodeterminarse. El ser autodeterminante significa que el poder de decisión está a disposición de la voluntad. Donde se dan posibilidades diferentes, contradictoriamente opuestos para la acción, nuestra voluntad puede tomar una u otra alternativa.
La voluntad, cuando se actúa, se autodetermina y no puede dejar de ser libre. Fin de cita. Y esto, si se fijan, es bellísimo como construcción. Cada vez que elegimos, nos estamos autodeterminando. Cada vez que elegimos, estamos marcando un camino y por lo tanto negando otro. Ajá. Vemos un arco infinito de posibilidades, como dice el autor aquí, pero cada vez que elegimos la libertad, estamos condenados, como dijeron por ahí, a la libertad, ¿no? Porque necesitamos elegir y esta elección nos trae cierto tipo de consecuencias y nos está determinando ya dentro de lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta de lo que implica todo esto? De forma conclusiva a este apartado, podemos decir que la libertad se manifiesta en el hecho de que la voluntad, mientras está realizando una acción, guarda el poder de cancelar eso que se está haciendo y tomar otra alternativa. Ni siquiera cuando elige que se ve determinada a mantener dicha elección, he ahí la contingencia. Con ello, somos conscientes de la forma en que elegimos lo que hacemos y de pensar en las consecuencias cuando optamos. ¿En qué basamos lo que denominamos como nuestra libertad? Y de aquí viene parte de la prudencia por la cual también decidí tomar esta parte, que parece un poco compleja del autor, para pensarlo actualmente. Digo, como comentario, actualmente estamos metidos en una cuestión solipsista, es decir, que cada quien intenta pensar lo que se le da la gana y afirmarlo desde lo que quiere, pero ¿eso basa realmente una libertad? Ahora, viéndolo desde este punto de escoto, ¿qué tipo de libertad nos determinaría desde ahí? ¿Cuál sería nuestro actuar? Y en este caso, nosotros como franciscanos, nosotros como terciarios, nosotros como cristianos, ¿qué estamos eligiendo? ¿Desde qué estamos justificando las consecuencias de nuestra libertad? ¿Hasta dónde lo estamos midiendo? Y hasta dónde lo estamos contemplando también desde el otro, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, bueno, yo creo esto, yo hago esto, y otra cosa es empezar a juzgar. Además, si lo queremos tomar netamente desde la cuestión franciscana, vuelvo a lo mismo. La cuestión franciscana no está la condena, está la escucha. Y con la escucha viene lo que actualmente denominaríamos también con el ver, juzgar y actuar. Es más un hacer, es más un realizar. Más que responder es elegir y hacer. Y en este caso, la tendencia hacia el amor. Es un compromiso, si se fijan, bastante fuerte dentro del aspecto de la misma libertad. Pasamos al segundo punto. 2. La experiencia de la contingencia y su relación con la causa incausada. El núcleo de la teoría sobre la libertad de Duns Scoto se halla en la experiencia de la contingencia. De la contingencia divina se desprende el preguntarse por la procedencia de la contingencia en el obrar humano. Es decir, si Dios ha elegido de manera contingente, entonces, ¿de dónde procede la contingencia de elección que tenemos nosotros? Y por ende, en el mundo, ¿cómo nos relacionamos con lo que existe? Desde la formación universitaria de su época, esta se basa en el supuesto aristotélico de la concatenación de causalidades, las cuales nos conducen a Dios, es decir, todas las diferentes causalidades nos van a llevar al primer motor, que es Dios mismo. La contingencia en el obrar humano, en tanto causa segunda, solo se comprende para Scoto si se admite la contingencia en el operar de la causa primera, es decir, solamente si podemos entender que Dios elige libremente, se da de ahí mismo que el hombre elige libremente. El ser de las causas segundas depende de un acto creador y no solo su ser, sino además su conservación. Es decir, lo que existimos y en lo que nos movemos depende justamente de esta forma de elegir. Como sostiene Escapa, abro cita, lo contingente para Scoto es el resultado de la elección de la voluntad divina entre las ideas divinas en vistas a la creación. La contingencia supone la racionalidad. La voluntad divina es la razón última de toda causa contingente. Rey Escapa, fin de cita. Es decir, si creemos en la contingencia, entonces se nos da, vamos a decirlo de esta forma, por consecuencia lógica, la racionalidad. La racionalidad es esta forma que tenemos, esta capacidad divina para poder elegir y que se basa finalmente desde toda la voluntad. A pesar de lo mencionado anteriormente, las premisas de Duns parten del tratado del primer principio, en donde el autor efectúa su demostración de la relación entre la contingencia intramundana y la primera causa, es decir,
Aquí, si lo quieren analizar, van a encontrar toda la justificación que da Escoto, entre la contingencia de lo que es el mundo y de lo que es Dios. Trataré de resumir algunos puntos pertinentes a nuestro tema. Cabe relatar que la base es el concepto del obrar libre de Dios, de donde se desprende la contingencia de las acciones humanas, que es lo mismo que hemos estado diciendo. La primera causa y su demostración. El tratado del primer principio es considerado como un tratado de teología natural, que es lo que actualmente denominamos como filosofía, axiomatización y lógica, para fundamentar las bases de su teología. Hoy se admite que esta es una de las últimas obras de Escoto, o sea que todo lo que estuvo pensando y haciendo lo fue reflexionando aquí, la cual está íntimamente relacionada con la Ordinatio, que se conoce como Opus Omniense. Si alguien quiere los textos, me los puede pedir o los pueden revisar, creo que ya los subí en el grupo de acervo digital para formación permanente OFS. Hasta en algunos en español y tengo algunos en latín que no he subido, pero con gusto se los puedo pasar. Hoy muchas veces se habla en algunas materias de las pruebas de la existencia de Dios. Por ejemplo, desde filosofía se analizan estas pruebas, ¿no? Son como problemas filosóficos, pero cabe aclarar que dichas pruebas se remontan a la época de Escoto y a un par de siglos antes con San Antelmo de Canterbury. El fin de estas pruebas no es demostrar o no la existencia de Dios, como es llamado ahora, pues es una petición lógica dentro de la filosofía. Y aquí va la cuestión filosófica. Si Dios existe, no puede serlo. Es decir, si afirmamos que Dios existe, entonces no puede ser Dios, porque desde el concepto filosófico, la existencia o el existir denota corruptibilidad, denota finitud, denota que se acaba, vamos a llamarlo así. Uno de los atributos divinos es la eternidad, si se fijan, eso es algo contradictorio. Por ello, el nombre que los filósofos medievales utilizaban, basados en Aristóteles, era la prueba del primer principio encausado. Ojo, no la prueba de la demostración de la existencia de Dios como decimos actualmente. Y que refiere a una fundamentación de no irse al infinito, cuestión que explicaré más adelante y que de hecho ya lo mencioné hace rato. La prueba del primer principio es una prueba lógica, es una prueba de axiomatización, es un punto que tomamos para poder pensar lo demás. Entonces, si nosotros decimos que no hay un primer principio, que es lo que intentaban afirmar pues, varios de esos pensadores medievales, entonces tenemos que hay un motor que creó otro motor, que creó otro, y que esto se eleva al infinito, y que de hecho es una de las aplicaciones que también se utiliza actualmente en lógica, aunque no se le hace mucho caso. Se necesita un punto de partida, pero esto volvemos a pensarlo desde la actualidad. Este punto de partida nos refiere y nos proviene desde poder justificar lo que estamos diciendo. Vamos a tomarlo de esta forma, para no meternos en más problemas. En el capítulo 3, Scott afirma que es la posibilidad entre los seres alguna causa eficiente, y la prueba de ello es que es posible que alguna naturaleza sea hecha. Luego, es posible alguna naturaleza eficiente. La causa eficiente es la causa que resulta fáctica, la causa que resulta funcional para lo que estamos queriendo explicar. Alguna naturaleza es contingente, por lo tanto, capaz de ser después de no ser, es decir, eligió ser. Por lo tanto, efectible, es decir, que se realiza de hecho, no por sí ni por nada, no se da por sí misma, ni se da por consecuencia del absurdo de la nada, se da por consecuencia de elección. En ambos casos, el ser derivaría del no ser, sino por otro. Es decir, explicamos otra vez, lo que estamos viviendo, lo que somos, lo que se dio por ciertas elecciones, no por lo que no fue. No por una reducción al absurdo de la nada, sino porque se eligieron ciertas condiciones para que sucediera así. Ahora bien, lo que se dice de lo posible podría también decirse de lo actual. Con todo, el autor aclara que prefiere mantenerse en el ámbito de lo posible, porque las conclusiones respecto de lo actual son contingentes, mientras que las de lo posible son necesarias. Es decir, lo actual es lo que tenemos, lo concreto, ¿no? No vamos a partir mejor de lo que puede ser a través de la elección, ¿no? Sí, de lo anterior se concluye la posibilidad de una causa eficiente primera encausada. En efecto, como ya se dijo, una causa eficiente es posible. Ahora bien, o es primera o depende de otra causa eficiente.
Es decir, como les decía hace rato, o se va al infinito o proviene de una primera causa. Y vuelvo a insistir, esta es una cuestión lógica. La infinidad ascendente es imposible, es decir, irse al infinito. Luego es necesario poner una causa primera, pues lo que no tiene anterior no es posible a lo que es posterior, es decir, necesitamos un punto de partida. La conclusión segunda de este capítulo excluye el círculo de las causas. Aquí Scotto introduce una diferencia entre el orden de las causas o las causas son necesariamente ordenadas o lo son accidentalmente. La primera causa eficiente no solo es anterior a las otras, sino que excluye contradictoriamente otro ser anterior, y en cuanto es primero existe. La definición de la primera causa eficiente incluye ante todo incausabilidad, es decir, no puede ser causada desde otro punto. Luego, si puede existir, pues no contradice al ser, puede existir por sí. Luego existe por sí, es decir, dado que no hay algo antes, existe. Pero vuelvo a lo mismo, es la justificación de la existencia divina, no porque Dios exista, sino como una propuesta lógica para fundamentar todo lo demás. En el capítulo cuarto, Dunn se ha estado refiriendo al primer eficiente como dotado de inteligencia, voluntad y suma bondad. Por tanto, si la primera causa contingente es porque causa queriendo, para ello dice, toda causa segunda actúa en cuanto es movida por la primera. Luego, si la primera moviese necesariamente, toda causa segunda sería movida necesariamente y todo efecto sería causado necesariamente. Solo la voluntad es principio de actuación contingente, es decir, es una justificación otra vez lógica, ¿no? Si Dios necesita moverse, entonces todo lo demás se va a mover. Y en este caso dice, bueno, pero no es por necesidad, es por elección, como resumen. Por lo tanto, los seres humanos, en tanto causas segundas, pero venimos de una primera, obran libremente porque Dios lo quiso así. En tanto que la voluntad, como potencia racional, es libre y elige entre opuestos, elige entre lo que hay, su acción es contingente. Ahora bien, la existencia de lo contingente no es una verdad demostrable a priori, es decir, no es algo en lo que tenemos que creer necesariamente, no es algo que podamos demostrar así, sino a posteriori, es decir, que se da a través de los hechos, en tanto que depende del acto voluntario de Dios, cuya razón no es otra que el que Él lo quiso así. Dios y la escritura son entonces dos realidades heterogéneas unidas por el lazo de la libertad y el amor. Es decir, el amor es lo que va a mover todo, la voluntad es lo que mueve todo, y esto lo podemos demostrar no solamente por el principio que él está intentando justificar aquí, sino porque de hecho él, dentro de su observación, analiza que nosotros actuamos por elección y por voluntad, y esto demuestra entonces lo primero. Hay una petición de principio ahí, actual, si lo consideramos actualmente, pero como les dije, este argumento lo que nos permite pensar justamente es en las posibilidades que ya estamos pensando para justificar esto. Y llegamos a la tercera parte. 3. El amor como respuesta volitiva. Abro cita con Scotto. Así Dios, aunque viva necesariamente con vida natural y con necesidad que excluye toda libertad, con todo, quiere libremente vivir con tal vida. Luego, no ponemos bajo necesidad la vida de Dios en cuanto amada por Él, con voluntad libre. Fin de cita. Duns Scotto. La libertad divina tiene un poder de ser infinito, mientras que la libertad del hombre es finita y ontológicamente contingente. Todas las cosas que Dios quiere, lo hace conservando siempre la posibilidad de no quererlas. Es decir, hay una elección. Si algo extradivino es bueno, ello se debe a que es amado por Dios. Es decir, si lo pensábamos igual lógicamente y notáramos algo que parece que no es divino, pero que posee un acto bueno, ¿no? Se debe a que es amado por Dios, se debe a que el amor de Dios desborda. Recuerdan que alguna vez expliqué lo de la sumidad, ¿no? El concepto del sumus en latín, que es un desbordamiento de lo que hay. Pues de ahí justamente está partiendo Scotto, ¿no? Y nos dice, bueno, si está creado así, entonces es porque Dios es amado. Dios no necesita que le amen. Dios, digámoslo así, la cualidad que le está dando per se es el amor. Marcella Serafin, en su artículo Ragione e fede nella primo principio de Giovanni Duns Scotto, afirma, haciendo referencia al tratado, que no ha sido el pecado
lo que ha determinado la condición finita y contingente del ser humano, sino el querer divino contingente. Es decir, y aquí vamos igual con esta argumentación que nos va a chocar de repente con todo, con la de Tomás de Aquino, ¿no? El pecado deviene hasta cierto punto del mismo querer divino contingente. El hombre tuvo la capacidad de elegir y a través de eso eligió cierto camino. En efecto, Dios concedió libre y gratuitamente a su ser a todos los seres. Todo lo que somos tiene una causa libre en el querer de Dios. Él ha permitido que el ser humano sea poseedor de inteligencia y voluntad, potencias racionales capaces de operar entre opuestos. Así como es dable para el hombre pensar en contrarios, así es dable elegir entre esos contrarios que se muestran como opciones posibles. El hombre es un sujeto libre y por tanto tal, su operación volitiva es contingente, puesto que lo elegido podría no haber sido. No me voy a meter ahorita del todo en esa argumentación, no se las puse aquí, pero en algún momento escritos Escoto plantea lo siguiente: si creemos que el amor es la voluntad, que el amor se desborda, entonces es necesario el pecado original, es decir, entonces es necesario que hubiera pecado original para que Jesús hubiera venido y se hubiera encarnado. Y desde esta respuesta Scott mismo nos dice, pues no, porque la elección divina es el amor, y si no hubiera habido pecado original, de todos modos, Dios se hubiera encarnado por el hecho de elegir el estar con nosotros. Igual, está pensado desde lo posible, vamos a decirlo así, pero eso tiene otras implicaciones también. Entonces, ¿el pecado original fue necesario? No, pero fue parte, hasta cierto punto, de lo que Dios nos dio dentro del querer divino, dentro de esa capacidad de poder elegir lo que somos. Y es lo que les digo, es lo que nos permite desde este caso, y esto lo padre con este pensador, que entonces podemos seguir eligiendo y seguir transformando, que no está todo dado, sino que podemos ver todos los opuestos que tenemos para poder elegir y cambiar las cosas. Somos seres finitos, en tanto a nuestra ubicación espaciotemporal, pero también somos libres, y en cada elección llevamos a cabo la constitución de una nueva dimensión, que deja de ser meramente posible para ser contingente, es decir, lo sacamos de la posibilidad para hacerlo real, como diríamos actualmente, que prefiero el término contingente. Con ello, una pregunta respecto a la cita que abre este apartado. El hecho de la encarnación de Dios y la kenosis paulina provienen de una predestinación, y es lo que explicábamos ahorita. Si seguimos el argumento de Scott hasta este momento, la decisión divina es la acción del hombre como forma de libertad. Dios se encarnó, pues, por amor. ¿Lo hubiera hecho entonces sin necesidad de un pecado original? Por el factum del amor, por el hecho del amor, que todo lo desborda, sí. De hecho, el amor como acto volitivo acarrea consigo la responsabilidad de aquello que se conoce y sabe sobre la decisión tomada. Luego, entonces, la responsabilidad humana deviene de un actuar que se abandona netamente en el amor reencarnado hasta sus últimas consecuencias. La elección lleva a eso, lleva consecuencias del todo. Es lo precioso, como les digo, de esto. Y es lo que tenemos que tomar hacia nosotros. Lo que elegimos nos lleva hacia un camino de consecuencias hasta lo último. Luego entonces, la responsabilidad humana deviene de un actuar que se abandona netamente en el amor reencarnado hasta sus últimas consecuencias, reflexionar sobre el factum o hecho y analizar sus consecuencias. Es lo que nos une en la contingencia, volviendo a la plenitud y retorno a lo divino. Es decir, la contingencia nos permite realizar y reencarnar lo divino dentro del mismo mundo. Para Escoto, la teología que está al servicio de la fe no es una ciencia puramente especulativa, que busca el saber por el saber. La teología está al servicio del amor y de la salvación de los hombres. La teología tiende ciertamente el conocimiento y la clarificación de lo creído, pero está en función de una praxis que se articula en el amor. Se trata de una visión abiertamente franciscana. Fin de cita. Esto es de José Antonio Marino. Aquí nos dice, bueno, el fin de la teología no es especular, para eso tenemos la filosofía, pero la teología se nos vuelve una cuestión práctica, porque lo que está buscando aquí es analizar la práctica, o lo que diríamos el ethos, la praxis del amor, articular el amor, que es lo que no podemos explicar de manera lógica del todo, ¿no? Con el ethos, con la practicidad,
con la distribución de de las formas de vida y del amor actualmente. Y esto pues es una visión netamente franciscana, ¿no? O sea, no, como decíamos anteriormente, lo franciscano justamente deviene, en este caso, de el que podemos pensar libremente, del que podemos actuar libremente, pero desde que estamos en una visión que todo proviene de Dios, de lo divino. No es panteísta, pero es parte, aquí ya lo tenemos incluso argumentado filosóficamente, de las elecciones del querer. El autor señala el estudio y la ciencia especulativa, es decir, la filosofía, como una herramienta para el análisis de nuestro actuar, y la teología como una vía de articulación entre la experiencia y el camino al deber ser. Entonces, la teología es para Escoto una ciencia práctica. El fin de nuestra vida es la vida beata, o aquella que tiende a la felicidad. Para los filósofos, el fin se halla en la práctica de dicha felicidad, mientras que, para los teólogos, la búsqueda normativa que tienda hacia la vida buena. En el caso de Duns, crea una articulación entre la felicidad filosófica y el fin sobrenatural que busca la teología, diciéndonos que es lo sobrenatural que puede alcanzarse mediante el don de Dios que nos ha dado de manera gratuita a través de su gracia, entendiéndolo como participación de la vida divina. Es decir, la articulación de Scott aquí consiste en esto: participar de la gracia es hacerlo de la vida divina, interrumpiendo así lo cotidiano y lo profano de la existencia. Es decir, transformemos todo lo que tenemos y consideramos como profano en divino con el hecho de hacer esta vida en gracia en todo momento. Con ello hay una alegría anticipada y una plenitud de la que participamos en el actuar de la misma gracia. La caridad es gracia, pero también la voluntad. Abro cita. Dado que la caridad, el amor, residen en la voluntad, la gracia está esencialmente en la voluntad. La gracia, que es la caridad, reside en la voluntad. Todo esto en perfecta armonía con el primado de la voluntad, dado que la beatitud es esencialmente amor y que ella reside fundamentalmente en la voluntad. Lo mismo debe decirse de la gracia, que es la beatitud inicial. Es decir, toda la praxis ético, con toda la práctica ética, la praxis ética va a devenir de esta vida en gracia, que es la elección constante de llevar la vida en el amor hacia las últimas consecuencias. Y esto va a estar en armonía y es lo que nos va a articular el tener esta vida buena, esta práctica filosófica del analizar y seguir analizando todo, con de hecho hacerla desde la vida misma y que en este caso para él se apoya desde la caridad. Entonces, para Escoto, todo depende de la voluntad y su ejercicio. Si bien este trabajo no pretende ser exhaustivo, al menos quiere mostrar las nociones básicas de Duns Scoto en tanto a la voluntad y su ejercicio. Recordemos los temas de los meses de septiembre y octubre. Hemos hecho un breve recorrido por algunos conceptos extendidos del pensamiento y espiritualidad franciscana para trabajar nuestro presente. Con Ángela de Foligno vimos la mística como una ejercitación del confrontar la vida misma al extremo. Con San Buenaventura y la Speculatio Pauperis in Deserto, un camino para pensar en una ética y teología de la pobreza actual. Ahora, con Duns Scoto, me gustaría quedarnos con dos cosas. 1. La voluntad como ejercicio de la libertad y las consecuencias de la elección. Y el habernos a la contingencia ante un mundo que cada vez parece encerrarse más en interpretaciones de suyo, que se aíslan en querer ser sin voluntad, o bien decirse predeterminados desde su acontecer. Es decir, esa es la segunda parte. Que Dios nos conceda el calcular nuestra forma vitae con los retos que vamos llevando día a día. Que Dios nos conceda entonces esta cuestión de analizar nuestra propia vida, de analizar todo lo demás y de entender todos los retos que este mundo nos va presentando a través de este pensamiento franciscano que es en serio maravilloso y que fue trabajado durante varios siglos. Termino con la bibliografía, mencionándola rápidamente. De Duns Scoto, me basé en las cuestiones coliberales y el Tratado del Primer Principio, ambos de Lavac.
Me usé también en el artículo de Gloria Silvana Elías, Duns Scoto, el quedar divino como fundamento del quedar humano contingente. Esto fue publicado en los cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, en Argentina, y de José Antonio Merino, el libro Juan Duns Scoto, Introducción a su pensamiento filosófico teológico, de la BAC. También finalmente, pues les anticipo que para el siguiente mes voy a salir un poco de todo este aspecto filosófico que estuvo pesado en estos 3 meses, para intentar articular algunas cosas sobre la Navidad, sobre con esta base que ya tenemos un poquito más amplia de algunos autores franciscanos, para pensar en el tema de la encarnación. Sea un ensayo sobre la encarnación y lo que esto implica a través de todo lo que hemos llevado en estos textos. Cualquier duda que tengan, igual lo pueden aplicar aquí por comentarios o en mi correo electrónico. Recuerden que hay otra lista de reproducción también con materiales un poquito más hacia lo filosófico, que se llama Genealogía Franciscana. Y recuerden que tenemos también el grupo en Facebook de Acervo Digital para Formación Permanente o FS. Cualquier donativo también es muy bueno para poder continuar con este trabajo, ya que no siempre puedo estar grabando. Y recuerden que también este texto lo pueden bajar desde un link de Mega, que se encuentra contenido en la descripción del video. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda estoy al pendiente. Soy Jesús Sigüenza. Paz y bien.